Se inicia esta segunda parte del río viviente en esos momentos en que la precoz primavera anuncia el inminente esplendor de la vegetación con el mensaje de los cerezos floridos. Las lavanderas blancas, que ya conocemos como uno de esos pájaros que nunca abandonan los bordes de las corrientes, parecen querer contrastar la blancura de su plumaje con el de las flores. Y mientras se hermanan los cerezos y los pájaros de ribera, nuestro río atraviesa una amplia llanada que amansa sus ímpetus. Estamos en las puertas del curso medio de nuestro río y, lógicamente, van salpicándose pequeños rincones seguros y abrigados donde vamos a tener la oportunidad de contemplar cómo se desarrolla una de las facetas más singulares que conoce la entomología, es decir, la ciencia de los insectos. Con todo cuidado, nuestras cámaras se van a acercar hasta el multicolor y polifacético mundo de las libélulas. Aunque la culebra viperina, una de las dos especies de ofidios acuáticos de nuestro país, se desliza por el incierto dominio de los juncos, poniendo ese dramatismo que siempre acompaña a los fríos reptiles. Poco tienen que temer las realmente ágiles y velocísimas libélulas de una culebra de agua, y por eso los machos se entregan complacidos al inicio de sus paradas nupciales. Posados en lugares perfectamente visibles, las libélulas abren y cierran sus alas para llamar la atención de las hembras. Sin embargo, algunos de estos, no por bellos menos temibles depredadores, se aprestan a devorar su presa. Pero el imperativo de la reproducción impone a las libélulas el inicio de los acoplamientos que nuevamente resultan espectaculares y complejos. El macho sujeta la cabeza de la hembra con el extremo de su abdomen y así íntimamente unidos pueden desplazarse hasta encontrar un posadero en el que la hembra doblará su extremo para recoger los espermatozoides justo a la altura de las patas del macho. En esos momentos, las dos libélulas unidas dibujan con sus cuerpos la forma de un corazón. En el aire, la capacidad de maniobra y vistosidad de estos dragones voladores, como llaman a las libélulas los ingleses, supera con creces a los más tecnificados aparatos del hombre, aunque en muchas ocasiones se ha querido comparar a helicópteros y libélulas. Todavía no se han alejado los dos sexos cuando las hembras fecundadas ya se aprestan a poner sus huevos, introduciendo el ápice de su abdomen en las aguas. La libélula emperador contempla la enorme productividad reproductora de las pequeñas libélulas pertenecientes al grupo de los caballitos del diablo y que puede ser evaluada en millares de huevos por cada una de las hembras fecundadas. Y lo realmente singular es que de esos huevos nacerán unas larvas que permanecerán en el agua durante 2 años, desarrollando una espeluznante actividad depredadora hasta que al cabo de ese tiempo y tras sufrir una metamorfosis se conviertan en estos vistosos animales que alegran todos nuestros ríos. Abandonemos el reino de las libélulas
porque nuestro propósito es seguir descubriendo a otros muchos animales que ligan su existencia a nuestro río. En el cercano Soto encontramos a un grupo de aves inconfundibles para todo buen observador de la naturaleza, los escribanos montesinos. Resultan reconocibles por el antifaz negro que surca su rostro, flanqueado por 2 líneas blancas. En primavera estos pájaros se acercan a los sotos desde sus dominios en los matorrales montanos para buscar los tallos y semillas frescas con las que se alimentan. Pero en estas zonas ribereñas, en los juncales y en los herbazales contiguos a las corrientes de agua, también viven otras especies de vertebrados y, en concreto, para los reptiles se convierten en auténticos paraísos. Esta culebra de escalera inspecciona sus dominios en busca de alguna presa. Son estas generalmente pequeños roedores, aves y solo excepcionalmente reptiles de gran tamaño. Pero este gran lagarto celado, que inicialmente ha decidido presentar batalla a la gran culebra, con la lógica alarma entre los escribanos montesinos que emprenden la huida, va a tener muy pocas oportunidades frente a su enemigo natural. Porque es muy difícil para cualquier animal zafarse de las poderosas mandíbulas de un ofidio o del abrazo de sus anillos. Perdida definitivamente la batalla, el lagarto es ingerido lentamente por la culebra de escalera. Con su enorme capacidad de apertura bucal, la culebra puede introducir en su cuerpo presas aparentemente inverosímiles y que, como reflejan estas imágenes, se marcarán incluso sobre el perfil del cuerpo del ofidio. Una vez deglutido el lagarto, se inicia una larga digestión que restará agilidad y reflejos al reptil. Sigue nuestro río atravesando paisajes que han quedado al margen de las agresiones humanas y, lógicamente, las aguas puras y cantarinas siguen alegrando nuestros ojos. Y nuestra fidelidad a esta corriente de agua va a ser recompensada por la incorporación al delgado pero larguísimo escenario de nuestra película del más grande de los carnívoros ibéricos, el oso pardo. Los osos, como la mayor parte de los animales terrestres, tienen la inexcusable necesidad de la higiene. Por eso, dedican mucho tiempo a bañarse si disponen de agua, o en caso de carecer de ella, procuran acicalarse con lametazos, pero el baño generalmente resulta insustituible por su carácter relajante y hasta lúdico. No lejos de donde los osos pardos se bañan, nos aguarda algo que anunciamos en la primera parte. Entramos en el territorio de los mirlos acuáticos.
Son pájaros que casi imitan el régimen alimentario de los desmanes de los Pirineos. Como ellos, se alimentan de las larvas de libélulas, frigánidos y pequeños moluscos que pululan por los fondos de los ríos montanos. Estas aves, al igual que el martín pescador, dependen total y definitivamente de las cristalinas aguas que aún quedan en nuestra península. Son fáciles de descubrir, por lo que pueden perfectamente desempeñar el papel de indicadores biológicos, es decir, que donde haya mirlos acuáticos, el río conserva su salud. Las fantásticas filmaciones subacuáticas nos permiten ahora contemplar cómo el mirlo de agua, siendo un pájaro sin originalidades morfológicas, bucea ayudándose con sus alas. Obtenido un fresco botín, el mirlo acuático debe golpear el duro caparazón de una larva de tricóptero para poder ingerirla. Sobre el espejo límpido de las aguas, algo más remansadas, viven los zapateros, que a pesar de su apacible aspecto son ciertamente ávidos predadores y muy eficaces carroñeros. Estas chinches acuáticas se desplazan con enorme facilidad sobre la superficie del agua gracias a la especial estructura de sus extremidades, provistas de finos pelos y uñas, y a que segregan una pequeña gota de grasa que facilita la flotación. La lavandera cascadeña, siempre cerca de las aguas que le dan nombre, suele instalar su nido en los cepellones de hierba de las riberas, al abrigo de las raíces de los árboles que conforman los sotos o en pequeñas oquedades siempre cercanas a las cascadas. Sus largos tarsos y la gran estabilidad que le proporciona su cola, que balancea casi constantemente, le permiten desplazarse por la resbaladiza superficie de las rocas mojadas, persiguiendo siempre a los pequeños dípteros y moluscos de los que se alimenta. Las lavanderas son pájaros muy populares que reciben infinidad de nombres locales y que generalmente son asociadas a la llegada del mal tiempo. No es raro ver juntas a las dos especies de lavanderas de nuestros ríos, la blanca y la cascadeña, como tampoco debe extrañarnos que todos los pájaros, incluso los comunes gorriones, acudan a las aguas para refrescarse. Pasan las aguas y los días, porque nuestro viaje, siguiendo el acontecer de un río viviente, nos ha hecho consumir ya la primavera y adentrarnos en los calores del estío. Y ha llegado el momento de comentar que en nuestro país todos los animales y el río mismo están perfectamente adaptados a la casi práctica desaparición de las aguas durante 1 o 2 meses. Pero siempre quedan oportunidades para refugiarse, como es el caso de estos cardúmenes que han sobrevivido en las pequeñas charcas. También se han puesto las cosas difíciles para la nutria, que se ve obligada a ocupar un refugio en el seco lecho del río, pero su relativa indefensión se ve compensada por las facilidades a la hora de pescar.
Los calores agobiantes del verano detienen por completo no solo la música del agua, sino la vida en sus más características manifestaciones. Es una trampa mortal que se abate sobre los peces que agonizan lentamente entre los limos. Pero es necesario resaltar que estos dramáticos aspectos se repiten dentro de los ciclos naturales con una cadencia perfectamente prevista por todos los seres vivos. Estos mismos peces, antes de morir, han asegurado la supervivencia de la especie, porque la vida en la Tierra siempre es renovable y lo será, a no ser que con nuestras insensateces acabemos con esa capacidad regeneradora. E incluso hay que considerar que lo que parece el fin muchas veces es sencillamente el principio de un proceso de incalculable valor biológico, porque los peces muertos pueden convertirse en maná que potencie la existencia de muchos predadores. Y tal vez esto sea precisamente lo que busca una familia de turones hambrientos que se dispone a buscar su sustento por los últimos verdores que el agua subterránea conserva junto a los cauces secos. Todo cambia de fisonomía con el estiaje. Ahora el río, prácticamente agotado, exhibe la extraña faz de los musgos y algas secas depositados sobre las piedras que antes tapaba el agua. Y cuando todo parecía desolación, llegan las primeras tormentas de finales de verano que en un abrir y cerrar de ojos vuelven a llenar el vacío lecho de nuestros ríos, y con el agua recientemente incorporada todo parece reverdecer, aunque los animales empapados pierdan gran parte de la prestancia que les caracteriza. En cualquier caso, en la naturaleza, apenas tiene sentido hablar de climatología favorable o adversa. Podríamos afirmar que la dinámica alternancia de periodos secos y lluviosos es tal vez lo que más carácter imprime a nuestros animales y plantas. Y aunque la lluvia ha venido a vivificar todos nuestros ambientes, no por ello los animales dejan de guarecerse de las precipitaciones. Y uno tras otro, los chaparrones dejan su estela de humedad y reinician un ciclo que los científicos han calificado como la segunda primavera de las latitudes mediterráneas. Estamos ya en el otoño. Para otras especies vegetales, para los robles, los quejigos y los fresnos, ha llegado la hora de la metamorfosis cromática. Sus hojas ceden su verde a los ocres, a los amarillos, a los bermejos que llenan las vallejadas por las que discurre nuestro río de una variedad de tonalidades capaz de acallar la paleta del mejor pintor. Mientras que los chopos, los más genuinos componentes del soto, se van despojando lentamente de su vestido de oro. Sobre las aguas, otra vez cristalinas, las hojas muertas se convierten en mensajeros del frío. Buen momento para descubrir a un roedor que vive siempre muy cerca de ríos y lagos. Es la infatigable rata de agua que, aunque se alimenta de productos vegetales, siempre en la superficie es capaz de nadar y bucear con absoluta soltura. Excava sus propias galerías en los taludes de los ríos y en otoño aprovecha los abundantes recursos que le ofrecen la fructificación de los árboles y arbustos tan frecuentes en las riberas.
Ya en invierno, una piara de jabalíes retoza en las orillas fangosas de nuestro río. Ozan alegremente entre las eneas en busca de lombrices y bulbos nutritivos. Estos omnívoros, que evidentemente solo se incorporan ocasionalmente al río viviente, han aumentado en número durante los últimos años, convirtiéndose en objeto preferente de caza. En cualquier caso, la alta tasa de natalidad de estos suídos salvajes y su enorme eclecticismo permiten contemplar su futuro con un cierto optimismo. Pero ya estamos de nuevo en la época del año en que se inició nuestro recorrido. La nieve vuelve a cubrir las riberas del río, pero los animales no pueden, a pesar de las dificultades, detener su actividad. La nutria continúa pescando y el ratón de campo forrajea las magras y secas hierbas en los pequeños rodares libres de nieve. Los osos se retiran, como todos los inviernos, a sus ocultos cubiles en la montaña. Nosotros también vamos a retornar a las níveas e invioladas cumbres. Buen momento para recordar que la mayor parte de nuestros ríos no pueden ser calificados de vivientes, porque los propósitos de renovación que siempre van ligados a las aguas quedan demasiadas veces rotos por el desprecio con que las tratamos al arrojar en ellas todo lo sucio que no queremos nos acompañe en nuestra vida. Sin aguas limpias no es posible la vida.